Dios los bendiga, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día martes voy a compartirles la palabra de Dios, comenzando primeramente con la primera lectura y el Santo Evangelio, y al final, mis hermanos, vamos a hacer nuestra oración recitando el Salmo, y vamos a pedir también al Espíritu Santo, a nuestra Madre Santísima, para que nos conforten y nos abran la mente y el corazón para poder entender los mensajes que el Señor nos trae cada día a través de las lecturas. Es que yo les invito a que abramos el corazón y el entendimiento para entender el mensaje. Y también pues quiero mandar saludos a todos nuestros hermanos que nos escuchan en habla hispana, en cualquier parte del mundo. Que Dios me los bendiga, que Dios siempre siga derramando bendiciones en sus hogares, que nunca les falte nada y que siempre tengan un empleo y lo necesario para llevar comida a sus familias. Voy a comenzar pues, mis hermanos, con la primera lectura, y la primera lectura la vamos a encontrar en el libro de Esdras, capítulo 6, versículos del 7 al 8, y luego nos damos un pequeño brinquito al versículo 12 y otro brinquito del 14 al 20. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El gobernador de Judá y los ancianos de los judíos reconstruirán el templo de Dios en el mismo lugar. Déjenlos trabajar. Estas son mis órdenes para esa reconstrucción del templo de Dios que hacen los ancianos de los judíos. Ustedes cubrirán los gastos de esos hombres escrupulosamente y regularmente con la parte de los impuestos de la provincia que deben al tesoro real. Que el Dios cuyo nombre habita en el templo de Jerusalén arrase con cualquier rey o cualquier pueblo que quiera destruir esa casa, menospreciando este decreto. Yo, Darío, he dado esta orden, la que será ejecutada al pie de la letra. Los ancianos de los judíos prosiguieron la reconstrucción y la obra avanzó rápidamente gracias al profeta Ageo y a Zacarías, hijo de Ido. Lo edificaron y lo terminaron conforme a las órdenes del Dios de Israel y a las de Ciro y Darío. El templo de Dios fue terminado el tercer día del mes de Adar, en el 6º año del reinado de Darío. Los israelitas, los sacerdotes, los levitas y los demás desterrados hicieron una gran fiesta para la consagración de ese templo de Dios. Trajeron para la consagración del templo 100 toros, 200 carneros y 400 corderos. Ofrecieron 12 chivos como sacrificio por el pecado en nombre de todo el pueblo, según el número de las tribus de Israel. Dispusieron a los sacerdotes según sus grupos y a los levitas según sus clases para asegurar el servicio de Dios en Jerusalén, tal como está escrito en el libro de Moisés. Los que habían sido desterrados celebraron la Pascua el día 14 del primer mes. Todos los levitas se habían purificado, estaban puros e inmolaron la Pascua para todos los desterrados, para sus hermanos sacerdotes y para ellos mismos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta reconstrucción de este templo de Jerusalén fue una orden ejecutada por Dios Padre, dada a estos reyes que ni siquiera eran judíos, eran reyes paganos, ¿verdad? Pero reyes muy buenos, reyes que habían gobernado en aquel tiempo en todas las naciones. Dios, tal y como ellos lo dicen en la palabra de Dios, en estos capítulos vemos, ¿verdad?, que si ustedes, mis hermanos, ven anteriormente todo este libro, si lo comienzan a leer, se darán cuenta del gran amor que Dios tuvo por este pueblo después de que habían sido ellos desterrados, sacados de su nación por haber pecado, por haber caído en la traición contra Dios, ¿verdad? Porque era una traición que habían hecho a Dios. Y Dios los desterró. Dios cumplió su promesa que cuando ellos salían de Egipto, si ellos caían de nuevo en el pecado, iban a volver a ser sacados, desterrados de su nación. Y esta promesa de Dios se cumplió al pie de la letra. Pero Dios tuvo compasión de nuevo de este pueblo
Y gracias a todos estos hombres, ¿verdad? Todas estas personas, y a Zacarías, y a todos los profetas que en aquel tiempo profetizaron para que este pueblo volviera a los pies del Señor. Por eso es que este templo se volvió a reconstruir. Y es gracias, mis señores, a Dios y a estos reyes que escucharon la palabra del Señor, porque estos reyes abrieron sus corazones. En aquel tiempo, todos los reyes que combatían a Jerusalén y a los pueblos judíos, en realidad solamente era para saquearlos, para hacerles daño y para que todos los ciudadanos quedaran como esclavos. Pero en esta ocasión, estos reyes fueron buenos con el pueblo de Jerusalén, y es por una palabra que Dios envió a estos reyes. Y estos reyes creyeron en la palabra de Dios. Y ojalá y también hoy en la actualidad, ¿verdad?, muchos de los gobernantes creyeran en nuestro Dios, que realmente abrieran su corazón. Pero desafortunadamente ya no hay personas, ya no hay gente que crea en el Señor, en la palabra que Él nos transmite a través de estas lecturas. Mucha gente en realidad no cree. Mucha gente cree que este mundo se hizo solo. Y no es así, mis hermanos. Es un Dios todopoderoso quien lo hizo todo. Y gracias a ese mismo Dios, les reconstruyó el templo a los judíos. Y fue un gran gozo allá en Judea, en Jerusalén, que hicieron todos los sacrificios que Moisés les había dicho que hicieran cuando quisieran quedar libres de pecado. Primero, ellos confiesan su pecado ante Dios, quedan limpios, quedan purificados, y luego ya van y hacen toda clase de sacrificios para que Dios les perdone. Y entonces llevan esa gran cantidad de animales para sacrificarlos al Señor, y Dios les perdona. Hermanos, nuestro Dios nos perdona todos nuestros pecados a cada instante de nuestras vidas. Él nos ama. Él es misericordioso. En aquel tiempo, Dios habitaba junto a ellos. Dios estaba en sus corazones, pero lo abandonaban, al igual que hoy día nosotros lo abandonamos. Pero en aquel tiempo era muy diferente. Había muchas personas que no aceptaban ni creían en Dios, y esas personas eran arrasadas de la faz de la tierra. Eran totalmente sacados de sus pueblos y luego perdían su vida porque Dios así se los había prescrito por Moisés. Moisés, que les había entregado esas tablas por manos de Dios para que ellos siguieran las reglas y no fueran a caer en el pecado. Y esas reglas estaban escritas en todos los pueblos, las ponían en todos los lugares donde se pudieran ver, y ellos seguían al pie de la letra todos los reglamentos de Dios. Y por eso Dios estaba con ellos, nunca los abandonaba. Pero cuando ellos se fueron olvidando, se fueron totalmente quedando solos por esa causa, porque abandonan a Dios y Dios también les abandona. Pero Dios, como les digo, mis hermanos, perdona. Dios tiene consideración de su pueblo. Dios, aún así, después de que habían pecado, después de que lo habían abandonado, Él decide que les volverá a dar lo que anteriormente ellos tenían. Tanto amor que Dios nuestro Señor, mis hermanos, nos tiene, que en realidad no merecemos que el Señor nos tenga compasión a cada instante. Ojalá nos siga teniendo compasión, porque ¿cómo vivimos hoy en la actualidad? ¿Cómo nos encontramos, mis hermanos? ¿Ustedes creen que Dios no está enojado con todos nosotros por nuestra maldad? ¿Por cómo tratamos esta tierra? ¿Por cómo en realidad la estamos destruyendo en vez de cuidarla? No, hermanos, tenemos que hacer caso del Señor, tenemos que escucharle, tenemos que hablarle también al corazón. Cuando estemos nosotros en oración, hablemosle, abramos nuestro corazón, que las palabras que nosotros estemos hablándole, realmente nuestro Señor las escuche. Que siempre estemos, mis hermanos, abiertos, ¿verdad?, al Señor. Y no que solamente nos salgan las palabras de la boca, pero el corazón totalmente cerrado. No, eso no sirve de nada. Tenemos que hablar con el Señor, pero que realmente sentamos nosotros que Él nos está escuchando. Y así, de esa manera,
vamos a ser llenos del amor de Dios y el Espíritu de Dios nunca nos va a faltar. Así es que sigamos pues los reglamentos del Señor. Y fíjense cómo Dios abrió el corazón de estos reyes. Como les digo, eran reyes paganos, eran reyes que ellos tenían sus dioses totalmente diferentes al Dios de Israel. El Dios de Israel es el creador de todas las cosas, pero ellos no entendían eso. Estos reyes lo entendieron porque vieron el gran poder de nuestro Dios, vieron todo lo que Él llegaba a realizar y por eso es que creyeron en Dios. Ojalá y que nosotros con los prodigios que vemos cada día, que Él realiza en nuestras vidas y en las vidas de otros, creamos realmente en Dios. Todo mundo, mis hermanos, es escuchado por Dios. Les aseguro que hasta el más malo que existe en este mundo, cuando abre su corazón a Dios, Dios lo escucha. Y muchas de las veces hay tantas personas en esta vida que cuando son malos cambian sus corazones, al igual que estos reyes, ¿verdad? En aquel tiempo hubo muchos reyes que, como les decía al principio, aunque solamente era para saquear el pueblo de Israel, estos reyes no. El rey Ciro y Darío, ellos les dieron las órdenes a todos los ciudadanos que les dieran el permiso a los judíos para que reconstruyeran ese templo. Y esto es lo que se hizo realmente. Entonces, Dios nuestro Señor tuvo mucha compasión del pueblo israelita y sigue teniendo compasión de ellos y de nosotros. ¿Se imaginan? Si, como les digo, si Dios, así como lo tenemos de enojado por todas nuestras maldades, aún así, mis hermanos, no nos ha destruido porque Él no ha querido, porque Él todavía nos espera a ver si hay conversión de las personas. Pero las personas son tan duras de corazón que no se interesan en Dios para nada. Es terrible, es muy feo esto, que en realidad, mis hermanos, haya personas de esa manera, que no escuchen a otros que les hablan de Dios. Nosotros, a través de esta radio, nos encargamos de que cada día salga al aire la palabra de Dios. Y ojalá que cuando ustedes vean allí en YouTube o en la radio que les transmitimos todos los días, nos escuchen. Y no porque yo se los diga, sino porque es Dios mismo quien les transmite la palabra a través de nosotros. Y hay de nosotros, como dice San Pablo, si no les transmitimos el mensaje. Tenemos que cada día, mis hermanos, abrir nuestro corazón para hablarles de Dios. El mensaje de Dios va llegando a ustedes a través de nosotros. Nosotros solamente somos canales. Y al igual que los profetas en aquel tiempo, llevaban el mensaje a los israelitas y a los otros pueblos para que escucharan y abrieran su corazón y entendieran que había un Dios que los iba a visitar. Cuando los profetas hablaban, ellos no creían ni pensaban que Dios los fuera a exterminar o los fuera a desparramar de su nación. Pero esto sucedió realmente por sus malos corazones. Y ahora en la actualidad, ¿cómo vemos nosotros nuestros corazones? ¿Cómo somos? ¿Realmente vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿O seguimos igual de duros, igual de cabezas duras? Hermanos, abramos el corazón a Dios y Dios nos va a acompañar cada día, nos va a fortalecer y nos va a enseñar sus caminos a seguir. Que no sigamos los del demonio, porque ese camino nos va a llevar a la destrucción. Entonces, así como el pueblo de Israel, alabemos a Dios, glorifiquémosle. Ellos lo hacían a través de sus sacrificios, ¿verdad? Todo lo que ellos sacrificaban a Dios, a ellos les costaba. ¿Se imaginan tanto ganado, tanto trabajo que los sacerdotes tenían que realizar para degollar tanto animal, para que Dios estuviera contento con ellos y así poderles perdonar toda su maldad? Este era mucho trabajo. Hoy en la actualidad, lo único que tenemos que hacer es pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a nuestro Señor Jesús por nuestra maldad, pero que realmente estemos sintiendo en nuestro corazón que estamos pidiéndole perdón, que no sea nada más de los dientes para afuera.
porque Dios conoce nuestros corazones y entonces a Él no le podemos mentir. Nosotros tenemos que estar siempre pensando en qué estamos fallando para cambiar, ¿verdad? Para que esa falla que estamos realizando y llevando a cabo cada día, cambiarla en su totalidad, cambiarla al modo de Dios, pedirle perdón y seguir nuestro camino de acuerdo a su voluntad. Y así vamos a ser felices, mis hermanos. No vamos a sentir nuestro corazón totalmente destrozado por la maldad que llevamos a cabo, sino que vamos más bien a ser felices, como el pueblo de Israel se sintió tan feliz cuando ellos llevaron a cabo todos sus sacrificios, hicieron grandes fiestas. Y ustedes no van a creer que esas fiestas duraban solamente un día, duraban días, a veces meses. ¿Por qué? Porque estaban alegres, tenían felicidad al encontrarse con Dios de nuevo. Y al sentir ellos en sus corazones que Dios les estaba perdonando y que realmente les perdonó, al poder llevar a cabo esa reconstrucción del templo, no era fácil, ya que el pueblo de Israel, a los judíos, les tenían odio todas las naciones, porque anteriormente Dios les había dado poder para ser fuertes, para que ellos pudieran desterrar a otros pueblos en vez de que ellos fueran desterrados. Esto era porque Dios les iba a entregar todas las tierras que ellos habitaban. Pero después Dios se arrepintió de haberlo hecho por su maldad. Entonces, hermanos, si nosotros creemos que estamos viviendo bien y que estamos bien ante Dios, realmente pensemos e interioricemos cómo estamos por dentro, cómo realmente nosotros le hemos fallado a Dios para que todo cambie, para que tanta pelea que hay entre nosotros, tanto enojo de otras naciones hacia otras, todo eso termine. Y pidamos a Dios por las naciones, pidamos a Dios para que no haya tanta pobreza, para que no haya tanta maldad. En nuestros pueblos podemos ver cómo la gente se ha vuelto un demonio. Quieren que la demás gente no tenga nada. Y ellos, los que hacen la maldad, ser los únicos dueños de todo lo que hay a su alrededor. Tenemos que pedir a Dios, mis hermanos. Vemos cómo nuestro México ha sido saqueado por la misma gente de México. Tienen sus negocios las personas y hagan de cuenta que no lo tienen, porque tienen que estar pagando una cuota a esos maleantes. Esto es tan horrible, mis hermanos, que sinceramente nosotros lo vemos como que es el mismo demonio que está allí entre esa gente. Y Dios, les aseguro que si nosotros abrimos nuestros corazones y oramos, pedimos a nuestro Dios con todo el corazón, Dios les da su merecido a estas personas. Pero no hacemos nada. Somos flojos. No nos arrodillamos ante Dios para pedirle compasión, para pedirle que tenga misericordia de todo el pueblo de México. Tenemos que ver, mis hermanos, el sufrimiento de los demás. Si nosotros estamos en otro país, ¿verdad? Nos encontramos felizmente viviendo, pero vemos las dificultades que están pasando nuestros hermanos allá en sus pueblos y no tenemos consideración de ellos, pidiéndole a Dios que les ayude. Somos unos ingratos. Veamos pues, mis hermanos, ayudémosles en todo lo que nosotros podamos, para que ellos no estén sufriendo ni pasándola mal. Pidamos también por todos aquellos pueblos que se encuentran en guerra, para que Dios nuestro Señor tenga compasión de ellos. Esto es lo que hacía el pueblo israelita. Los judíos no cesaban de orar ante Dios, porque ellos estaban siendo maltratados, sufrían mucho, golpeados, vivían como esclavos. Todo esto les sucedía a ellos por su maldad, por su propia maldad. No crean que porque Dios quería castigarles. Pero como les digo, ellos comenzaron a orar, a abrir sus corazones ante Dios y Dios los escuchó. Y esto es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, para que los pueblos vecinos, los pueblos, ¿verdad? Aquellos que sufren tanto, Dios tenga compasión de ellos. Y les aseguro, mis hermanos, que Dios nunca deja de escucharnos.
Él siempre está atento a todo lo que nosotros le pedimos, a todas nuestras peticiones, pero no seamos flojos. Tengamos fe y confianza en Dios que tiene tanto poder, en el que hizo todo lo que existe. Si lo hizo, ¿cómo no va a poder realizar cualquier cosa a nuestro favor? Claro que puede. Así es que tengamos pues confianza en Él y oremos, que no cese nuestra oración. Hay que continuar, hay que ser fuertes, terminar con toda esta maldad que hay a través de la oración. Voy ahora, mis hermanos, a compartirles el Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos del 19 al 21. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Su madre y sus hermanos querían verlo, pero no podían llegar hasta él por el gentío que había. Alguien dio a Jesús este recado: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio es un poco cortito. En realidad, aunque sea cortito, mis hermanos, nos hace ver la importancia de Dios para que toda la gente escuche el mensaje. Fíjense bien, no es que a Jesús no le haya importado su madre y todos los que estaban allá afuera para verlo. Sí le importaban. Pero realmente Jesús se encontraba en ese momento hablando con un gentío, transmitiéndoles el mensaje del Padre Dios, que lo había enviado a esta tierra a hacer eso, a cumplir su mensaje. Y entonces esto era lo que él estaba haciendo en ese momento, y las personas estaban interesando en él, estaban interesadas en cumplir realmente lo que Jesús les estaba diciendo, les estaba hablando. Y es que Jesús no solamente hablaba, sino que también sanaba personas. Y tal vez en ese momento había muchos enfermos en ese lugar, como se solía hacer en aquel tiempo. Toda la gente acudía a Jesús porque sabían que Él los sanaba. Y aquellos, sus hermanos, tal vez lo querían sacar de allí porque pensaban que estaba tal vez trastornado, cansado, y querían que Él descansara, ya que Él lo único que hacía era eso: transmitir el mensaje de Dios, hablarles del reino. El reino de Dios era importante para Jesús. Él lo llevaba a cabo, y a todos aquellos pueblos, a todos aquellos lugares en los que Él llegó y les habló de Dios, como les digo, mis hermanos, todos se interesaban. Su fama llegó a ser tan grande que toda la gente, cuando se daba cuenta que llegaba a su pueblo, allí se apilaba la gente. Es como cuando nosotros escuchábamos en nuestros pueblos, ¿verdad?, que iba a llegar alguien con gran importancia. Nos apilábamos para ver quién era aquella persona. Pero ni siquiera era alguien tan importante como es nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús realmente llegó a crecer en amor a las personas. Y por eso la gente lo seguía. Y por eso la gente estaba interesada en Él. Pero aquellos que lo fueron a buscar, su madre y sus hermanos, dice aquí en la palabra del Señor, realmente muchos hermanos protestantes piensan que estos hermanos de los que habla el Santo Evangelio eran hermanos de sangre. Y realmente no era así. Los hermanos de los que habla aquí en la palabra del Señor, recordemos que en aquel tiempo todos se hablaban de esa manera, como hermanos. Como si yo tengo un primo hoy en la actualidad y le digo: hermano, ¿qué estás haciendo? Hermano, te invito a mi casa. A una tía, hermana, a un tío, quien quiera que fuera, eran hermanos. Se hablaban como hermanos. Y entonces por eso la palabra del Señor se dirigía de esta manera con todas las personas, como hermanos. Y esto es una realidad, mis hermanos. Hoy en la actualidad nosotros deberíamos hablarnos de igual manera. Con nuestros amigos hablarnos de tal manera. Por eso hoy en la actualidad hay tanta maldad, porque no nos vemos como hermanos, nos vemos como enemigos.
Hoy en la actualidad nos vemos y hay veces que cuando vamos y nos reunimos, ¿verdad? Por decir así, con una familia, muchas de las veces hasta quisieran que ni llegáramos, porque tienen miedo o porque no quieren que les hablemos de la palabra de Dios. Así yo también les recuerdo que como en aquel tiempo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, les recuerdo a nuestro padre Abraham. Él tenía a su sobrino Lot, pero no lo llamaba sobrino, sino hermano. Y por eso les digo que todo el tiempo, en aquel entonces, la gente no se llamaban de esa manera, como hoy en la actualidad. Él es mi amigo, él es mi tío, mi tía, mi primo, mi prima, mi compadre. No, en aquel tiempo la forma que ellos utilizaban era de hermanos. Entonces, al igual que en este santo evangelio de hoy día, como podemos escuchar, aquella persona que fue y le llevó el mensaje a Jesús, diciéndole, ¿verdad?, que su madre y sus hermanos se encontraban allá afuera. Su madre sí era su madre, nuestra Madre Santísima, pero los demás no eran hijos de nuestra Madre María. Eran solamente hermanos, al igual que como les digo, hermanos como se llamaban en aquel tiempo. Y hoy en la actualidad, mis hermanos, también como les digo, tenemos que llamarnos de tal manera y ser lo que realmente decimos. Pero no lo hacemos. Muchas de las veces decimos que un hermano o que una hermana son de esta manera o son de aquella otra. Y no tenemos por qué andar hablando mal de nadie. Si son nuestros hermanos, ¿por qué vamos a hablar mal? No. Y Jesús nuestro Señor, Él se encontraba en ese momento hablándoles al corazón a todas aquellas personas. Y como les digo, ellos estaban con tanta atención escuchando de Jesús, escuchando de la buena nueva. ¿Por qué se interesaron realmente, mis hermanos? Porque eran personas sencillas, eran personas que sí realmente escuchaban lo que Jesús les transmitía. Y había otros grupos que no creían en Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, los fariseos, los maestros de la ley, los sacerdotes, todos ellos tenían envidia de Jesús, ni siquiera lo escuchaban. Le tenían envidia porque las personas se apilaban a su alrededor y a ellos ni siquiera les hacían caso. ¿Por qué? Porque no tenían la misma formación que Jesús. Jesús venía de Dios. Ellos solamente recibían el mensaje que les había transmitido Moisés, y esto era lo que enseñaban. Y además les imponían otras leyes que ellos mismos se inventaban, ¿verdad? Y se las imponían al pueblo. Y entonces este pueblo pues no estaba muy contento con estos otros grupos. Nuestro Señor Jesús les viene y les transmite una buena nueva, diciéndoles que se porten bien, que lleven una buena vida, y nuestro Señor les dará el reino. Nuestro Padre Dios nos tiene un lugar reservado allá en el cielo. Y esto era lo que Jesús les venía transmitiendo cada momento que Él tenía para ellos. Y en todos los lugares donde Él decidía ir, porque Él no tenía descanso, mis hermanos. Él andaba por todos los pueblecitos. Y así como nosotros sufrimos frío, calor, cansancio, también Él lo sufría. También Él sentía todo eso. Pero aún así, Él llevaba el mensaje de nuestro Padre Dios a todos los lugares, a todos los rincones que Él podía ir. Especialmente a los pueblos paganos también. ¿Por qué? Porque si los judíos no llegaron a escuchar su palabra, Él se interesó por los pueblos paganos. Los pueblos paganos sí que en realidad lo escucharon y creyeron en Él. Y muchas de las veces judíos que eran tan duros de cabeza que no querían, ni siquiera le hacían caso a Jesús, también llegaron a interesarse en Él. Por eso, mis hermanos, Él, aunque con mucho cansancio como fuera que anduviera, Él no dejaba de hacerlo, Él no dejaba de transmitir el mensaje. Y por eso es que nuestra madre y los demás que estaban allí para hablar con Él, tal vez se lo querían llevar a descansar, tal vez se lo querían llevar a comer. No sabemos realmente qué es lo que querían de Jesús. Ellos también podían haber estado allí, junto a Jesús, escuchando la palabra. ¿Y qué les dice Jesús? ¿Quiénes son mi madre? ¿Quiénes mis hermanos? Aquellos que escuchan la palabra de Dios.
Entonces, todos aquellos que estaban apilados allí a su alrededor, esos eran sus hermanos, su madre, su cualquier pariente que fuera, que estaban allí para escuchar de él, estaban interesados y no le importaba a Jesús quién llegara a querer llevárselo. Él estaba más interesado en ellos que en cualquier otra cosa. Y por eso, mis hermanos, no es que él no haya querido hablar con nuestra madre y con los demás que estaban ahí esperándole. No, él sí quería. Pero realmente, hermanos, Jesús había sido enviado para esto. Nosotros hoy en la actualidad también somos enviados para lo mismo. Pero si nosotros tenemos una fiesta, si nosotros tenemos una reunión familiar, preferimos todo eso antes de que ir a cumplir con el compromiso con el que habíamos quedado. Muchas veces nos piden que vayamos a hablarle a la comunidad de la palabra de Dios, o muchas veces nos invitan a que seamos catequistas, a que enseñemos a los niños o a los jóvenes o a los mayores la palabra de Dios, y no tenemos tiempo. Todo se nos cierra, mis hermanos. ¿Por qué? Porque somos flojos, porque no queremos un compromiso. Esto es terrible. Hermanos, abramos el corazón, enseñemos a los demás, hagamos lo que Jesús. Él nos vino a enseñar que todo se puede, pero somos tan flojos que preferimos nuestro sofá, nuestra cama, nuestro televisor, nuestra computadora, nuestro teléfono. Todo eso lo preferimos antes que cumplir la voluntad de Dios. Es terrible que nosotros seamos así. Ojalá y podamos tener más tiempo, darle más tiempo al Señor, más que a las cosas materiales. Porque las cosas materiales, el mero día en que se nos llegue nuestro último día aquí en la tierra, cuando ya no existamos aquí, no nos vamos a llevar nada. ¿Cuál difunto han visto ustedes que se lleve todo lo que tiene? Muchas personas se interesan tanto por lo material, por tener bienes materiales, y al fin de cuentas se muere y no se lleva absolutamente nada. Todo se queda aquí, hermanos. Por eso, nuestro Señor nos enseñó que todo lo que aquí tenemos, al último, al fin de cuentas, no sabemos ni a quién se le queda. Muchas personas trabajan incansablemente, todos los días, para hacer cosas materiales, para tener más y más. Y cuando se mueren, se le queda todo a su esposa se casa con otro, y ese es el que goza de todo lo que hizo en esta vida. ¿De qué le sirvió? De nada, hermanos. En realidad, todo lo que nosotros tenemos aquí se queda. Y si nosotros no hacemos por cumplir la voluntad de nuestro Señor Jesús lo mismo que Él hacía incansablemente, eso es lo único que nos va a hacer que nos ganemos el reino de Dios. Y esa es la invitación que Jesús nos hace, que trabajemos por el reino. Y también nos avisó, nos anunció que no sería fácil. Todo lo que nosotros realicemos en esta vida, especialmente si hablamos de Él, vamos a tener muchas trabas. Pero no por esas trabas nos vamos a detener, sino que vamos a continuar. Voy en este momento, mis hermanos, a hacer una oración pidiéndole a nuestro Señor, pues, que nos haga como Él, que vivamos de acuerdo a su voluntad y llevemos a cabo sus reglamentos a todas las personas. Y para nuestra oración, mis hermanos, vamos a leer el Salmo. Es el Salmo número 121 y dice así, si gustan repetir después de mí: vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Bendito y alabado seas, que realmente sentamos esa alegría al tener ese encuentro con nuestro Señor. Que realmente, Señor, seas tú la alegría de todos los pueblos,
la alegría de todas las naciones y de todas las personas que te amamos. Y que aquellos, Señor, que aún no te conocen, también un día lleguen a sentir ese regocijo de alabarte, de glorificarte y amarte, Señor, como tú nos amas. Sigue, Señor, abriéndonos el corazón, dándonos la ayuda para que nosotros sigamos tus caminos, para que nosotros no nos detengamos ni nos interesemos por este mundo que nada nos da, sino que siempre, Señor, te sigamos tus pasos, que nos lleves de tu mano y no te apartes, Señor, de nosotros. Te pido, mi Señor Jesús, por los que hoy día escuchan, para que abra su entendimiento, Señor, para que tú, Señor, les hagas ver que en ti encontramos todos los favores, encontramos la fuerza, la fortaleza que nuestra persona necesita para proseguir en este duro caminar. Señor Jesús, te pido también por todos aquellos enfermos, por todos los que, en primer lugar, Señor, tienen cáncer, y que nosotros al escuchar esa palabra, luego sentimos y pensamos que es la muerte, pero que tú, Señor, tienes la última palabra, que tú, Señor, eres el único que sabes si realmente aquella persona va a partir o va a vivir. Por eso, Señor, te pedimos la fortaleza también para los familiares de todos aquellos enfermos, para que tengan también la fuerza, para que cuiden de aquellos enfermos de todo corazón y que no estén haciendo las cosas a la fuerza, porque tú, Señor, no quieres que nosotros seamos de esa manera. Te pido pues, mi Señor, para que nos des las fuerzas y nos des el deseo, Señor, de seguir adelante, que no importando, Señor, que nosotros nos sentamos con mucho cansancio, con el deseo de solamente estar descansando, Señor, sino que tengamos el deseo de seguir adelante, Señor. Contigo todo lo podemos realizar. Espíritu Santo, tú que eres el poder en nuestra persona, tú que nos das esa fortaleza, tú que eres quien transmite a través de nosotros el mensaje a aquellos corazones más pesados, más duros, más necesitados del amor de Dios. Ayuda pues, bendito Espíritu, que estas palabras de estos servidores descentren en sus corazones y en sus mentes, para que sigan los caminos del Señor y no sigan en esos caminos de perdición. Tú fortaléceles, bendito Espíritu, que es lo que haces en nuestras vidas, fortalecer nuestro espíritu, nuestra alma y darnos el seguimiento para que nosotros continuemos sin detenernos. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Gracias por tu amor y tu bondad. Madre Santísima, también te agradecemos por interceder ante nuestro Señor, por ser nuestra Madre y por llevarle todas nuestras intenciones. Te pedimos muy en especial por todos aquellos pueblos que se encuentran en guerras, que se encuentran en tantas dificultades, que necesitan realmente del amor de Dios para que lo lleguen a conocer. Y tú, Mamita María, que intercedes ante Él, ayúdanos para que esto que está sucediendo últimamente se detenga, que no haya tanta maldad, tantas matanzas, tanto desorden en este mundo. Y por todo esto le damos gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esta bella oración que mismo Jesús nos enseñó que nos dirigiéramos al Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Gracias porque siempre escuchan, porque siempre están atentos a la palabra de Dios. Y ojalá, mis hermanos, que continúen de esa manera, no dejando que este mundo les llene sus corazones. Porque, como les decía, este mundo no nos deja nada bueno. La única ganancia que sí realmente vale la pena es la que el Señor nos ofrece. Es la del reino de Dios que nos tiene prometido a cada uno. Y si nosotros nos interesamos más por eso, llegaremos a sentirnos tan felices por una eternidad que ojalá y cada uno de ustedes se interese por eso. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día en compañía de toda su familia.